Bueno, pues vamos a hacer un vídeo sobre las sucesiones. Nos dan la sucesión y, bueno, los primeros términos de una sucesión y nosotros tenemos que averiguar el término general. Venga, vamos con la primera sucesión que nos plantean. A sub n igual a 1 partido por 2, 1 partido por 3, 1 partido por 4, 1 partido por 5, 1 partido por 6 y así sucesivamente. Bueno, bien, pues lo que tenemos que averiguar aquí es la fórmula para el término general, es decir, aquí una expresión algebraica que tenga a n como protagonista, de modo que el término a sub 1, que es este es el término a sub 1, la n la cambiaremos por 1. Aquí en el término a sub 2, la n la cambiaremos por 2. Aquí sería el término a sub 3, la n la cambiaremos por 3, y así sucesivamente. Bueno, hay que tener presente en todos estos ejercicios las progresiones aritméticas de orden 1, 2 y 3, es decir, las básicas n. Cuando cambiamos la n por 1, cuando cambiamos la n por 2, por 3, por 4, me va a quedar la progresión aritmética de orden 1 porque siempre voy sumando 1. Las diferencias de primer orden son constantes. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre que aparezca esto, pues tenemos que estar alerta porque en algún momento aparecerá n. ¿Que aparece 1, 4, 9, 16, 25, 36 en lo que nos plantean? Pues la progresión aritmética es de orden 2, esta, la básica, n al cuadrado, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, y así sucesivamente. ¿Que aparece 1, 8, 27, 64 en nuestra o algo que se acerque? Pues pensamos en n al cubo, 1 al cubo 1, 2 al cubo 8, 3 al cubo 27, 4 al cubo 64, es una progresión aritmética de orden 3. Esta es de orden 2, las segundas diferencias al restar me van a quedar constantes y esta es de orden 3, las terceras diferencias me van a quedar constantes. Monomio de grado 1 o el polinomio de grado 1, entonces la progresión sería con n, tendría el polinomio grado 1. Polinomio que aparezca n cuadrado, grado del polinomio 2, pues va a ser una progresión aritmética de orden 2, y monomio de grado 3, polinomio donde aparezca n elevado a 3, polinomio de grado 3, no más alto, pues será una progresión aritmética de orden 3. Y si no podemos cuadrar esto en nuestro ejercicio que nos planteen, pues intentamos cuadrar el básico de las progresiones geométricas, distinto papel para que se nos quede en la retina. Progresiones geométricas que esta vez las diferencias no son constantes, lo que es constante son los cocientes. Razones, 4 entre 2, 2, 8 entre 4, 2, es decir, lo que voy a hacer es voy multiplicando por 2 en la primera, es 2 a la n. No es un polinomio, no es un monomio, porque cuando la n, la incógnita, está en el numerador, o sea, está en el exponente, pues no es un polinomio, ¿de acuerdo? Es una expresión algebraica, pero no un polinomio. En este caso son potencias. Progresión geométrica 2 a la n, razón 2. Progresión geométrica 3 a la n, razón 3. Vamos multiplicando por 3, 3, 9, 27, 81. Y progresión geométrica de razón 5, 5 a la n, vamos multiplicando por 5. 5, 25, 125, cuando la n vale 1, 2 a la 1, 2. Cuando la n vale 1, 3 a la 1, 3. Cuando la n vale 1, 5 a la 1, 5. Y luego vamos multiplicando por la razón de la progresión geométrica. Bien, en este ejemplo que nos plantean, resulta que aquí no podemos cuadrar esta cosa de las progresiones geométricas, pero sí podemos cuadrar lo de las progresiones aritméticas, porque fijaos, encima siempre hay un 1, pues en nuestra fórmula para el término general, encima siempre un 1, en el numerador siempre un 1. Y abajo, en el término 1, no aparece 1, pero aparece 2, que es el siguiente. Es decir, le hemos sumado 1 más 1, 2. En el término de 2, en el a sub 2, el 2 abajo no aparece, pero aparece 2 más 1, que es 3. En el siguiente, 3 más 1, que es 4. En el siguiente, 4 más 1, que es 5. Es decir, estamos haciendo el subíndice del término de la posición que ocupa más 1. Esta es la fórmula para el término general. Digo, esto no es una progresión ni aritmética ni geométrica. No es aritmética porque la fórmula del término general no es un polinomio. Esto es una expresión algebraica, una fracción algebraica, pero no es un polinomio. Al no ser un polinomio, descartadas progresiones aritméticas. Y no es geométrica porque no salen los términos de multiplicar el anterior por un número constante, para que al dividir términos consecutivos fuese una razón constante. Por lo tanto, no es ni aritmética ni geométrica, es una sucesión numérica. A este nivel de dificultad no nos metemos
más para allá. Siguiente ejemplo, pues b sub n, que me lo dan como 0, 7, 26, 63, 124, 215, 342 y hasta el infinito y más allá. Bien, vamos a ver, aquí, ¿qué podemos utilizar? Podemos volver a acudir a nuestra plantilla de básicas, las progresiones aritméticas de órdenes 1, 2 y 3, las básicas. Y fijaos, yo tengo que ninguna coincide, pero es que 0, 7, 26, 63 está muy cerca de 1, 8, 27, 64, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es restar 1, 1 menos 1, 0, 8 menos 1, 7, 27 menos 1, 26, 64 menos 1, 63 y así sucesivamente. Es decir, el término general de esta sucesión va a ser n cubo, porque es esta pero restándole 1, pues n cubo menos 1. Esta es la fórmula para el término general. ¿Qué nos ha quedado? Un polinomio. Esto nos ha quedado un polinomio de grado 3. Y nosotros sabemos que si nos queda un polinomio, el grado coincide con el orden de la progresión aritmética. Va a ser una progresión aritmética de orden 3, ¿vale? Nosotros podemos, lo sabemos, y aquí acabaría el ejercicio, pero podemos comprobarlo no obstante haciendo las restas. Las primeras diferencias no van a ser constantes, son de orden 1, las segundas diferencias, lo que nos quede, lo vamos dividiendo, o sea, vamos restándolo, esas diferencias segundas tampoco me van a quedar constantes y ya las terceras sí me van a quedar constantes porque la progresión es aritmética de orden 3. Venga, siguiente ejemplo que tengo aquí preparado. Cn 1, 3, 7, 15, 31, 63, ¿os suena ya? 127 y hasta el infinito. Bien, vamos a intentar cuadrarla con nuestra progresión aritmética. Pues no parece que cuadre, pero con la progresión geométrica a mí de todas maneras esto me estaba sonando, porque 1, 3, 7, 15, en realidad es 1 menos de 2, 4, 8, 16, 32, observáis, 2 menos 1, 1, 4 menos 1, 3, 8 menos 1, 7, 16 menos 1, 15, entonces la fórmula general, la fórmula para el término general de esta progresión, pues va a ser, vamos a la básica, que es la progresión geométrica, 2 a la n menos 1. ¿Estamos? Esta es la fórmula para el término general de esta sucesión. Claro, hemos cogido básica esta progresión geométrica, pero esta de aquí no es geométrica, puesto que si dividimos 3 entre 1 me queda 3 y 7 entre 3 ya no me queda 3. Por lo tanto, estos términos no salen del anterior multiplicando por siempre el mismo número. Esta sucesión no es una progresión geométrica, pero es cierto que su fórmula general utiliza dentro una progresión geométrica, ¿vale? Bien, no es un polinomio, por supuestísimo, por lo tanto no es una progresión aritmética de ningún orden. Siguiente ejemplo, vamos avanzando, A, B, C, D. El siguiente ejercicio que nos plantean pues es menos 30, menos 25, menos 20, menos 15 y así sucesivamente. Va a llegar un momento, fijaos, ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando 5. Sumando 5. Como estamos sumando 5, las diferencias, estas diferencias, menos 25 menos 30 es menos 25 más 30, 5 positivo. Menos 20 menos 25, menos 25 es menos 20 más 25, que va a ser 5. 5 aquí y así sucesivamente. Llegará un punto en que se torne positiva, La sucesión creciente va a tomar valores positivos, porque detrás del menos 15 estará el menos 10, luego el menos 5, después el 0 y ya empezamos 5, 10, 15, ¿vale? Bueno, como las primeras diferencias son constantes, pues es una progresión aritmética de orden 1, muy fáciles de sacar porque como siempre sumamos lo mismo, progresión aritmética de orden 1. Bien, de estas progresiones, pues ¿cómo sacamos la fórmula para el término general?
Si lo vemos a ojo, genial. Y si no, pues nos hacemos caso de la fórmula de la caracterización de estas sucesiones. La fórmula para el término general es a sub 1 más n menos 1 por d. d es la diferencia que es 5, la resta entre términos consecutivos constante, pues esa es d. Es decir, aquí el primer término de la sucesión es menos 30 más n menos 1 por la diferencia que es 5. Aquí esto no deja de ser una expresión algebraica que podemos manipular, podemos operar, quitamos el paréntesis haciendo la propiedad distributiva, menos 30 más 5 por n menos 5 por 1 que es 5, y aquí me queda 5n menos 30 menos 5 menos 35. Esta va a ser la fórmula para el término general de esta progresión aritmética de orden 1. También podemos sacar la fórmula de recurrencia. La fórmula de recurrencia significa que recurrimos al anterior término o a anteriores, que podemos tener que recurrir a anteriores en caso de que sea otro tipo de sucesión. Pero bueno, esta progresión aritmética, pues el término a sub n el término se consigue también con la fórmula de recurrencia usando el término anterior más 5, ¿vale? Esta es la fórmula de recurrencia. Para conseguir el término 5 del que ocupa el puesto 5, 1, 2, 3, 4 y 5, que es el menos 10, yo he acudido al 4, al que ocupa la posición 4, más 5, ¿vale? Y todo esto teniendo en cuenta que yo estoy hablando aquí de d sub n. O sea que, en principio, yo tendría que poner d sub n. No confundir esta d con la d de la diferencia, Bien. Siguiente ejemplo. Me queda alguno por hacer. Venga, A, B, C, D, E. La sucesión de término menos 81, menos 27, se ve, menos 9, menos 3 y hasta el infinito y más allá. Venga, pues a ver, esta sucesión, ¿qué pinta tiene? Podemos, fijaos, 81, 27, 9, 3. A mí me ha sonado a esta otra progresión, pero puesta al revés, Puesta al revés, es decir, hemos empezado en 81 y ahora vamos dividiendo entre 3, Es decir, la fórmula general, la fórmula para el término general en esta sucesión, pues es una progresión geométrica, porque al dividir los términos siempre me queda 3. Si yo divido menos 27 entre menos 81, me queda 3. Si divido menos 9 entre menos 27, me queda un tercio. Estoy dividiendo entre 3, que es lo mismo que multiplicar por un tercio, ¿vale? Me queda un tercio. 27 entre 81 es un tercio positivo y así sucesivamente. Entonces, para calcular la fórmula para el término general de estas sucesiones geométricas, pues nos podemos ir a el término general de estas sucesiones son r elevado a n menos 1 por el primer término. R hemos dicho que es, en este caso, la razón es un tercio porque dividir entre 3 es lo mismo que multiplicar por un tercio. Así es que es un tercio elevado a n menos 1 por el primer término, que es menos 81. Esto escrito así pues sería menos 81 por un tercio elevado a n menos 1. Mejor dejar el menos 81 por delante, para que no sea tan engorroso. ¿De acuerdo? Bien, este es el término general de la progresión, porque es una progresión geométrica de razón r igual a un tercio. Multiplicamos por un tercio, que es lo mismo que dividir entre 3. Bien, si nos piden más elementos, más términos, vamos a empezar a tirar para fracciones, porque 1, 2, 3 y 4. El término 5 lo podemos sacar haciendo menos 81 por un tercio elevado a 5 menos 1, que es menos 81 por un tercio elevado a 4. ¿Qué pasa? Pues que esto es menos 81 por 1 partido de 81, es decir, me va a quedar menos 1. Lógico, si yo divido aquí entre 3, o multiplico por un tercio, pues el siguiente término es menos 1, que también sale haciendo la fórmula de recurrencia, que para las geométricas
las aritméticas de orden 1 las sabemos sacar y para las geométricas también, pues en este caso, bueno, que manía con la A, que es, en este caso es E. Bueno, pues en el caso de la fórmula de recurrencia para las progresiones geométricas es el término anterior por la razón, O sea que en este caso nosotros podríamos haber hecho E5, el término 5 de la sucesión es el término 4 por la razón, que es 1/3. Es decir, menos 3 por 1/3, que era menos 1. Me ha quedado lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, ejercitaos.